Y la lectura base de este mensaje es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, lo hemos leído varias veces. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar La semana pasada, pues, tomamos un rumbo un poquito diferente. Estamos teniendo un poquito, yo no lo estoy viendo allá, así que me tiene eso un poco confundido, pero se está viendo acá. Amén. Y cuando el apóstol Pedro habla a la iglesia sobre este concepto, esta palabra, diligencia, o sea, que le pongamos diligencia a nuestras gestiones como creyentes. Ya dijimos anteriormente que quiere decir que tiene que haber un esfuerzo intencional de nuestra parte. Y quisiera pues comenzar en esta mañana pues tratando de proveer una definición o el significado de lo que es la palabra diligencia. Es bien importante que nosotros, no solamente desde el punto de vista bíblico, sino aún en nuestro diario vivir, en nuestra manera de interactuar con el mundo en el que vivimos, con la gente, que podamos tomar conciencia de lo que significan ciertas palabras. Muchas veces nosotros no entendemos el significado de ciertas palabras, por lo tanto le podemos dar un uso completamente erróneo a ciertas palabras. Mientras meditaba en estos días sobre esto que acabo de decir, yo llegué aquí al Bronx a los 15 años de edad. Nunca pude familiarizarme con el español, cómo se habla en Puerto Rico. Yo estaba empezando la high school. No tuve la oportunidad de expandir mi vocabulario, de ir a la universidad, como quizás en la universidad de otro de nuestros países, centro, suramericano o caribeño, donde comenzamos a desarrollar nuestra lengua, nuestra idiosincrasia. Muchas de estas cosas las aprendí con mi último pastor, el reverendo Rivera Rosa, quien es una enciclopedia ambulante. O sea, ese hombre te puede decir la misma palabra en 10 con 10 sinónimos corridos uno detrás del otro a estilo ametralladora y no se le agotan. Así que mucho de este español yo lo aprendí con él porque llegué a los 15 años. Dicen los que saben que la edad perfecta o la edad máxima para uno aprender otro idioma es los 12 años. Porque ya a esa edad hay una parte del cerebro que es la que absorbe la destreza de aprender otros idiomas que se va secando, o sea, va perdiendo su función, y por eso es que algunos de nosotros aprendemos el idioma, pero siempre nos quedamos con un acento muy pesado.
A diferencia de cuando llegan los niños, que un niño puede llegar aquí a los 4 o 5 años, no sabe nada y a las 2 semanas te está hablando inglés. De lo más bien, ¿cierto? En ese sentido, pues, yo no tuve la oportunidad de desarrollar el idioma según se habla en Puerto Rico. Sin embargo, me he pasado toda la vida diciendo refranes puertorriqueños, que a veces los digo y no sé lo que quieren decir. No hace mucho yo tuve que buscar lo que quiere decir psiquitraque. O a reventar como un psiquitraque. Tenía una idea, pero realmente no sabía. Y muchos de nosotros a veces nos pasamos citando refranes de nuestros países que a veces estamos muy lejos del significado que realmente nuestra gente le dieron. Así que es bien importante nosotros educarnos, empaparnos, hacer todo lo posible para uno aprender lo que realmente quiere decir. La Biblia no es diferente, al contrario, la Biblia con mayor intencionalidad tenemos que escudriñar, porque muchas veces le estábamos diciendo los miércoles en los estudios bíblicos, hay Biblias, y yo sé que David va a estar de acuerdo conmigo, hay Biblias que cuando son traducidas al inglés o al español pierden mucho el sentido del mensaje original. Porque tratan de buscar una palabra que más o menos diga y comunique el mensaje. Y por eso es recomendable que uno siempre busque la palabra en su lenguaje original, en hebreo o en griego, y trate entonces uno de hacer su tarea. Así que es bien importante que nosotros podamos familiarizarnos con las definiciones bíblicas. Y el significado del término diligencia usado en el Nuevo Testamento quiere decir, subráyelo, tome nota, hacer todo lo posible, actuar con urgencia, con celo y seriedad. O sea, ahí está el peso de esa palabra diligencia, hacer todo lo posible. Cuando Jesús habla de la parábola de la moneda perdida, y la anciana estaba buscando por todas partes. Cuando uno busca la palabra en griego, dice que estuvo buscando, rebuscando, literalmente era tirando todo al aire, era sacando todo de su lugar para poder encontrar aquello que se había perdido, contrario a nosotros. A mí me ocurre a cada rato, a veces se me pierde algo y la pastora me dice, ¿está ahí? ¿Y en dónde? Y yo miro, chiquillo, no hago ningún esfuerzo sobrenatural para ver si está allí o no está allí. Para entonces decir, es que no está ahí. Por allá me gritan, sí está ahí. Y salen y me dicen, ¿ves? No buscaste. O sea, requiere un esfuerzo intencional. O sea, actuar con urgencia como si mi vida dependiera de esto. ¿Estamos? O sea, dejar un poco la dejadez, la lentitud, el desánimo y quizás la falta de seriedad. Tenemos que, como dicen nuestros hermanos mexicanos, echarle ganas al asunto. En otras palabras, actuar con empuje es actuar con determinación y dar todo lo que uno tiene en el intento de lograr una cosa. Creo que estaría en lo correcto decir que todos nosotros conocemos o tenemos a alguien en nuestras vidas quienes son muy diligentes y muy meticulosos en la ejecutoria de sus responsabilidades y la vida general. Y estoy cogiendo el consejo de Miguel. Me dijo, empieza en tal slide para que y nos refrescar la mente. Así que estamos refrescando la mente. O sea, en todo lo opuesto de lo que es ser perezoso. Proverbios 12:24 nos dice, la mano de los diligentes gobernará, pero la de los negligentes será sujeta a trabajos forzados. Proverbios
12:24. Por otro lado, Proverbios 13:14 nos dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Le traduzco, o sea, el perezoso siempre quiere, pero no hace. No se esfuerza. Desea lo mejor, tiene grandes aspiraciones, pero no pone ningún tipo de empuje ni de esfuerzo. Y el texto continúa diciendo que los dirigentes serán prosperados, porque hay una recompensa en la persona que es determinada, que es dirigente, que se esfuerza y que empuja para alcanzar y lograr algo. No escuché un amén sobre eso, pero creo que más adelante los voy a escuchar. Sí. Sí, porque a veces nosotros somos muy selectivos a qué nosotros vamos a responder. Pero o quisiera pensar que fue algo tan profundo que lo están procesando todavía. Es algo que lo están llevando de los oídos al corazón. Porque hay veces, oiga bien, hay veces que no tenemos porque no nos esforzamos. No hemos alcanzado ciertas metas porque nos hemos quedado atrás. Nos hemos quedado esperando. Hay gente que esperan. Yo lo he hecho en un par de ocasiones. Esos momentos en que uno está desesperado, ¿no? Y dice: Señor, voy a orar. Voy a cerrar los ojos y cuando yo abra los ojos quiero ver por lo menos 3 barras de oro encima de la mesa. Come on, no me digan que ustedes no lo han hecho. Así que lo que quiere decir que nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual requiere diligencia intencional. Filipenses 3, 12, 14 lo pone de esta manera: no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús, que ese fue el texto que usé el viernes en la noche. Y dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo da por sentado que para alcanzar lo que está al frente, que fue lo que dije el viernes, y quiero unir esto con lo que dije el viernes, es necesario que aprendamos. Hicimos el ejercicio el viernes, vamos a hacerlo en esta mañana también. Haga así conmigo. Este es su pasado, agárrelo. Okay, sujétalo bien. No lo exprima como hicieron alguna gente el viernes. Yo no le di instrucciones el viernes que lo exprimiera. Agárrelo, sujételo. Ok, cójalo de esta manera. Llévelo hacia atrás. Póngalo ahí. Déjelo ahí. Ahora mire hacia adelante y enfóquese en su presente y haga un compromiso de moverse hacia adelante. Porque muchas veces no podemos alcanzar las bendiciones que Dios ya ha provisto para nosotros, porque estamos demasiado distraídos, preocupados con los fracasos del pasado y las victorias del pasado. Yo entiendo que muchas veces los fracasos, los desavenios, los tropezones, los maltratos, las injusticias que hemos vivido en el pasado todavía nos duelen. Y nos duelen, y más adelante lo voy a mencionar, con la esperanza de que haya liberación hoy. Nos duelen porque se convierten en fortaleza en nuestras mentes. Pero a veces no solamente son los fracasos, es el éxito. El apóstol Pablo, según entendemos, no era un fracasado. Era miembro del Sanedrín.
Era un tipo con una educación altísima, era un scholar, tipo de alta sociedad. Y a eso se refiere cuando él dice, todas esas cosas, todos esos logros, todos esos privilegios que yo tenía cuando yo era miembro del Sanedrín, cuando yo era un fariseo, todas esas cosas yo las tengo por estiércol. O sea, que aún las victorias del pasado y el éxito del pasado lo tenemos que dejar en el pasado. Porque la Biblia dice, oiga esto, se lo digo. Ok. La Biblia dice que la gloria venidera, la que está por venir, la que está acercándose hacia la puerta de tu casa, hacia la puerta de tu vida, es aún mayor que la gloria pasada. Entonces, ¿por qué estamos pendientes a una gloria que es inferior cuando Dios tiene una gloria aún mayor para nosotros? Me estoy dando a entender. No estoy tratando de minimizar el dolor de nadie. Yo sé que hemos tenido, de hecho, a mí como pastor, yo he aprendido que no lo he aprendido todo. Cada vez que me siento con alguien, cada vez que yo pienso que lo he escuchado todo, lo peor que una persona puede vivir, se me sienta alguien frente a mí y me dice, pastor, si usted supiera lo que yo he vivido en esta vida. Y me dejan boquiabierto. O sea, la idea no es minimizar la experiencia ni el dolor de nadie. La idea es que tomemos conciencia de que esas cosas del pasado y aún el pecado, la maldad, las cosas que nosotros hicimos en el pasado tienen que quedarse en el pasado. La Biblia dice que Dios las toma y las tira al fondo del mar. Lo que pasa es que en el mundo hay muchos buzos. Dios tira sus pecados, sus dolores, sus dolencias, toda esa amalgama de problemas y situaciones, cadenas, tragedias, las tira al fondo del mar. Nos ponemos el tanque, la careta y ¡pum! Y lo vamos a buscar como si fuera un gran tesoro. No, déjenlo ahí. Pero otra vez, eso no es negar nuestra realidad. Eso es simple y llanamente confiar en Dios. Que Dios me ha llamado y Dios te ha llamado para una vida mejor, para un futuro esperanzador en Cristo Jesús. Así que esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué factores o razones tenemos que nos puedan motivar para ser diligentes? Especialmente en estos días, en estos tiempos, en esta época. Yo recuerdo cuando yo me criaba que para uno ganarse algo había que trabajar fuerte, ¿verdad? Ahora tiene que haber algún tipo de motivación. ¿Qué hay para mí en esto? Para yo esforzarme, o sea, what's in it for me? That's the question. Pues vamos entonces, porque la Biblia nos provee la respuesta a esa pregunta. Y creo que cuando nosotros entendemos que tenemos razones, que hay factores bíblicos que nos pueden motivar a ser diligentes, entonces le vamos a echar ganas. Entonces nos vamos a mover. Entonces vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Y para esto quisiera compartir por lo menos 3 motivaciones, 3 factores. La provisión de Dios nos debe motivar a ser diligentes. Segunda de Pedro nos presenta la mayor fuente de motivación para atrevernos a poner más empeño y esfuerzo en la vida cristiana. Lo hemos leído en segunda de Pedro 1:3 dice, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que nos pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó y por su propia gloria y excelencia mediante ella nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas
para que por ella seáis hechos partícipes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Ahí el apóstol Pedro resalta un punto muy importante. ¿Okay? Porque no nos podemos mover hacia adelante sin haber huido de la corrupción del mundo. O sea, que en Cristo Jesús el creyente posee una enorme reserva de la gracia y la dádiva de Dios. En Cristo el creyente tiene todas las herramientas necesarias a su disposición para vivir una vida cristiana plena y fructífera en todas las esferas de su vida. En todas. Cuando aprendemos a aplicar la palabra de Dios, entendemos que nosotros no solamente vamos a prosperar y a crecer espiritualmente, sino que hallaremos favor de Dios en el trabajo, en la sociedad, en la comunidad, a donde quiera que mis pies pisen y toquen, yo seré bendecido por Dios. Lo que el creyente necesita para tener victoria sobre las tentaciones que el mundo le presenta y para superar las pasiones de la carne y para obtener la madurez espiritual ya realmente nos han sido provistas. En este mundo hay demasiados creyentes que le otorgan demasiado poder, demasiada autoridad al diablo y al mundo, por así decirlo. Y por eso es importante que nosotros aprendamos, internalicemos y pongamos en práctica lo que las Escrituras nos enseñan, lo que Pedro le está diciendo, que nosotros tenemos todo lo que es necesario para vivir una vida fructífera como creyentes. Pero en el ámbito de las tentaciones, ¿cuántos de nosotros a veces hemos escuchado, gracias a Dios, aquí en el planeta Tierra no dicen eso, pero en las iglesias del planeta Marte lo dicen frecuentemente? El diablo me hizo hacer tal o cual cosa. Creo que sería propio corregir. Tú dejaste que el diablo te hiciera hacer. Porque si nosotros validamos esa excusa, nunca seremos libres. Porque siempre y cuando yo le pueda adjudicar culpa al otro, yo nunca voy a asumir la responsabilidad que a mí me corresponde. Y hemos sido equipados con poder, con autoridad. El apóstol Pablo se lo dice a los corintios en 2 Corintios 10:4, cuando dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, por fortaleza, entiéndase, oiga bien, fuerzas malignas que tienen control y dominio en varias partes de nuestra vida. Tienen control y dominio sobre nuestra mente, sobre nuestra voluntad y sobre nuestras emociones. En esas tres áreas, nosotros tenemos que tomar el cuidado y la diligencia, porque
hay pensamientos, hay conceptos de este mundo que están muy incrustados en nuestra mente. Ideologías y filosofías que se levantan en contra de la verdad de Dios. Mientras nosotros sigamos gobernados por conceptos, principios de este mundo, estaremos luchando con fortalezas en nuestra vida. Y ahora sí, quien se enseñoría de nuestra voluntad es el diablo. Porque entonces nuestras acciones reflejan las acciones del mundo. En esencia, una fortaleza controla, dicta e influye en tus actitudes y comportamientos. O te oprime, te desanima. Y las fortalezas a veces nos sirven de filtro para colorear cómo nosotros vemos y reaccionamos a las situaciones y a las circunstancias que tenemos que enfrentar en este mundo. Una teología incorrecta nos lleva a una aplicación y a una reacción incorrecta. Proverbio 21:22 nos dice: el sabio conquista la ciudad de los poderosos y derriba la fuerza en que ellos han confiado. Es decir, conquista todos los argumentos en los cuales se apoyan los pecadores contra la reprensión. O sea, es que todo el mundo lo hace. Es que eso es relativo. Eso es malo para ti, pero para mí no. Porque esa es la tendencia del mundo. Y nosotros, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. No nos debemos gobernar por los valores y principios del mundo. Oiga bien, todo lo que se opone a la verdad de Cristo es una fortaleza en nuestra vida. En el saber, la elocuencia, las sutilezas filosóficas de las cuales se jacta la cultura dominante de la sociedad. Antes que alguien se ponga nervioso por ahí. En segundo lugar, nos debe motivar a ser diligentes, es reconocer cuando somos negligentes en vivir como Dios espera que vivamos. Hay momentos en nuestras vidas en que hemos descuidado nuestra relación con Dios. Me defraudaron. Yo esperaba un amén. Los amenes aquí son de gratis, hermanos. No se los vamos a cobrar en la puerta. Pero hay momentos que tenemos que sentarnos a reflexionar, a ver si la razón por la cual yo me encuentro en este hoyo, en esta situación, en este vacío, en este témpano de hielo, a ver si es culpa del diablo o es culpa de Dios, o es que simple y llanamente yo he descuidado mi relación con Dios. A veces pensamos que estamos conectados, pero no. Ayer yo tenía mi iPad cargando,
Después como de 5 horas dije, bueno, déjame descargarlo y todavía tenía 48%. Cuando miré era que, y prediqué sobre eso hace unas cuantas semanas, ¿verdad que sí? ¿A qué estás conectado tú? Y estás conectado en el outlet correcto. Estaba conectado, pero el cordoncito estaba un poquito para afuera. Así que se quedó en el mismo lugar. Hay momentos en que hemos descuidado nuestra vida espiritual hasta el punto en que somos confrontados por Dios mismo, o sea, por su palabra. Y esa confrontación, cuando proviene de Dios, genera en el creyente la necesidad de ser diligente. O sea, cuando usted está sentado en este foro, cuando usted está sentado en su carro, cuando usted está viendo la tele en su casa y hay un predicador, hay un evangelista o hay una canción en donde Dios te está llamando la atención, en donde Dios te está diciendo, tú estás donde estás, porque de alguna manera nuestra relación no está en el mismo lugar donde estuvo antes. Ahora cada día te estás alejando más y más y más de mí. Y por eso, si tú quieres una explicación, la explicación es que cada día te estás yendo más lejos de mí. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces dentro del contexto de la prédica, de la canción, de la enseñanza, la actitud del creyente es enojarse con el predicador. Ya el pastor se está metiendo en cosas que no debe meterse. O hay gente que se piensan tan importante y dice, eso lo está diciendo por mí, pero deja que termine el culto, que yo me le voy a meter en la oficina y le voy a decir 2 o 3 cosas. Las puertas de mi oficina siempre están abiertas. Si la palabra de Dios me genera coraje, disgusto, irritación, entonces quiere decir que el problema mío es peor. ¿Cierto? Les voy a probar eso bíblicamente, porque el apóstol Pablo le dice algo a los corintios después de un regaño que le manda. O sea, porque muchas veces Pablo lo que se dedicó fue a mandarle cartas tajantes a las iglesias. Regaños. Escuché que está pasando esto y esto y esto. Entonces Pablo dice a los corintios, pues he aquí el mismo hecho. Él está respondiendo a la reacción de ellos. El mismo hecho de que hayáis sido entristecidos según Dios, cuánta diligencia ha producido en vosotros. O sea, Pablo le manda una carta calientita, inspirada por Dios. Y la reacción de esta iglesia fue, ok, ¿qué tenemos que hacer? Eso es lo que está diciendo. O sea, cuando nosotros recibimos el regaño, la amonestación de Dios, es cierto que nos produce tristeza, pero esa misma tristeza debe producir diligencia en nosotros para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cambiar nuestras circunstancias. No para seguir justificándonos. Okay, what do we have to do? Esta tristeza producida según Dios, a la cual se refiere Pablo, debe motivar al creyente a esforzarse, a vivir conforme a la nueva criatura, la cual se hace posible únicamente poniendo en práctica los valores y principios del reino de Dios. Cuando un creyente actúa de forma impropia, y eso no le causa ningún remordimiento, no le causa ninguna tristeza o contrición,
entonces podríamos decir, como decía Pepito. Quien quiera saber quién es Pepito, vaya a uno de los álbumes que están arriba. Hay unos álbumes encima de la mesa. Pepito está allí. Yo le suba que yo le puedo enseñar quién es Pepito. Pepito decía, algo está mal. O sea, cuando lo que yo hago mal no me entristece, no provoca contrición en mí, es momento de evaluar cómo está mi relación con Dios. Con relación a este tema, el pastor Jorge Jimitian dijo en una ocasión que la espiritualidad promedio en estos tiempos no ha logrado superar la escala de valores del mundo y que por lo tanto todavía sostenemos criterios similares en cuanto al éxito, la realización personal, conquista y poder y prosperidad. En otras palabras, esta declaración plantea el desafío de restaurar los valores del reino de Dios en la vida del creyente. Por cuanto hoy día el mundo no percibe, no ve mucha diferencia o diferencias sustanciales entre la gente del mundo y la gente de la iglesia. ¿Estamos? Jesús en una ocasión dijo, pues sus frutos los conoceréis. Me doy a entender. Y para hacerlo voy a usar la Biblia nuevamente. Es necesario que después de haber venido al conocimiento de Cristo, nosotros empecemos un proceso de reprogramación de valores, de principios, de creencias, de tradiciones que nosotros teníamos cuando éramos parte del mundo y comenzar a reemplazarla con principios y valores del reino de Dios. Pablo entendía que esto era necesario, particularmente cuando le habla a la iglesia de los romanos. Capítulo 12, versículo 2. Pablo aconseja a los romanos lo siguiente: no os conforméis a este mundo. O sea, no podemos seguir viviendo bajo las normas de este mundo. El mundo es el mundo y va a hacer lo que el mundo hace. Pablo ahora comienza a tratar de movilizar la atención de esta iglesia que aparentemente tenía sus ojos puestos en las prácticas antiguas, carnales, mundanas, y le dice, más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que hay cosas que ustedes entienden o les parece ser buenas, pero no lo son. Y ese criterio lo tienen que cambiar. ¿Por qué eso es importante para Pablo? ¿Por qué es importante para la iglesia? Pues mire, él lo plantea en la próxima oración. De modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si yo sigo en el mismo carril, en el mismo bus, en la misma dirección que estaba antes de conocer a Cristo, no podré conocer la voluntad de Dios para con mi vida. No va a ocurrir. Es importante que aprendamos
a reenfocar nuestra mirada del mundo y de las cosas que están pasando en el mundo y de lo que el mundo tiene que ofrecer. Olvídese. Es que fulano, mira, está prosperando. Amén, gloria a Dios. Pero hay caminos que al hombre le parecen vida, pero su fin es muerte. Y por otro lado, Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre conquistar ganancia al mundo si pierde su alma? No podremos conocer, mire, ni la voluntad de Dios, ni la buena voluntad de Dios, ni la agradable voluntad de Dios, ni la perfecta voluntad de Dios. Cuando nuestra vida está enfocada o está gobernada por los valores del mundo. Mire, uno de los valores más significativos, de mucho valor, de mucho impacto del reino de los cielos, es el principio de la humildad. Cuando somos humildes, cuando aprendemos a reconocer, por eso dije, cuando nosotros no podemos reconocer que estamos mal, corremos grandes riesgos, grandes peligros. Y una vez que reconozcamos, tenemos que actuar. Tenemos que actuar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que tenemos que perdonar? Y seguimos con rencores y raíces de amargura. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que tenemos que ceder espacio y seguimos hacia adelante, empujando nuestra agenda? ¿Cuántas veces Dios ha dicho, confía en mí, no te esfuerces tanto, no trabajes tan fuerte? Si el que va a trabajar por ti, el que va a hacer cosas por ti soy yo. O sea, hay tantos principios como el amor, el perdón, la bondad, frutos del Espíritu. Suelte la ira. Suelta el coraje, suelta las raíces de amargura. Mire, el que lo amargó a usted está tan dulce que tiene diabetes ya. Y usted todavía aquí amargado y amargada. Come on, people, let's be for real. Sometimes we are holding grudges, we are angry, with people that hurt us. And again, I'm not trying to minimize and undermine the level or the degree of the pain that was inflicted in you. I know, I respect that. But sometimes people move on with their life. They left you behind, and here you're still stuck. Being angry and hurt and frustrated and disappointed. And they moved on. They moved on without you. ¿Me permiten los hombres compartir un secreto con las mujeres? De hecho, no es un secreto, son las estadísticas. Las parejas se divorcian. A los 6 meses el marido está casado otra vez. Y a los 6 años usted todavía está estancada, adolorida, enconada, frustrada. Eso lo dicen las estadísticas. Los hombres se mueven. They moved on. I'm sorry, guys. I have to reveal it. I have to let, That's the truth. Ese mismo principio se aplica en nuestra vida cotidiana. Quiero terminar. ¿Me permiten terminar? Por último, pero no menos importante, nos debe motivar a ser diligentes el entender lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y creo que esto puede ser liberador.
it would motivate us to be diligent, to understand what Christ already, listen to that, that's important, what he already has done for us. Not what he will do, but what he already did. Okay? Because sometimes we get stuck on what he is going to do or what he hasn't done yet. So then when I haven't seen, what I've been waiting for, then I have the tendency to throw temper tantrums. Well, God, you told me that you were going to do this and you haven't done it yet. And God would say, just take a chill pill, right? Relax. I know what I'm doing. I'm in charge. Are you in charge? Oh, I'm in charge. Come on. Okay? I want you to concentrate in what I already did for you. Quiero que te concentres en lo que ya yo hice por ti. Okay? Lo demás viene por añadidura. Y lo que parece tardar viene. Porque a Habacuc se lo dijeron, aunque la promesa tardare, espérala, porque ha de venir. Y va a venir no en tu tiempo, no como tú quieres, sino en el tiempo de Dios y como Dios quiere. Porque el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. El milagro de Lázaro fue apoteósico, fue grande. Fue maravilloso, justamente porque Jesús no llegó cuando María y Marta querían que llegara. Porque los escépticos, si Jesús hubiera llegado cuando Lázaro tenía la fiebre que tenía, y le dice, levántate Lázaro, pues los escépticos hubieran, eso fue porque le dieron un té de jengibre y se curó. Porque la gente escéptica, los incrédulos, siempre tienen alguna excusa para no creer. Y cuando Dios se va a lucir, Él se va a lucir en grande. Jesús no llegó solamente cuando Lázaro había muerto. Jesús llegó cuando Lázaro ya había pasado el tercer día, que para los judíos era importante porque ellos creían que cuando alguien se moría, el espíritu estaba rodando por allí. Si iba a resucitar, resucitaba en los primeros 3 días. Jesús llegó al 4.º día. No había break. Y apestaba. Y habían puesto un peñón de su estilo yunque. Maestro, si hubiera estado aquí mi hermano, no hubiera muerto. Come on, girl. Haven't I told you? No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Maestro, nosotros sabemos que en el día venidero sí vamos a ver la gloria de Dios. I don't think you really get it. ¿A dónde lo pusieron? Lo pusieron allá atrás, pero no vaya porque apesta al muchacho. It's okay, vamos para allá. Si es Jesús, díganle que no estoy. Hablo con él después. Come on now. ¿Estamos entendiendo? Que hay momentos en que Jesús tiene que llegar en el momento que Él ha designado. No cuando tú lo pediste, cuando tú lo exigiste, no como tú lo quieres. Porque cuando tú, oiga bien, cuando nosotros estamos montados en ese tren de querer hacer las cosas en nuestro tiempo, a nuestra manera, las vamos a fregar. La Biblia está llena de ejemplos. De gente que quisieron actuar fuera de la voluntad de Dios, fuera del tiempo de Dios. Y lo único que hicieron fue embarrarla. Así que nos debe motivar ser diligente en entender lo que Cristo ha hecho. ¿Qué Cristo hizo? Nos salvó. Nos regaló la salvación tremenda mediante el acto de Jesús en la cruz del Calvario.
aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Eso es lo único que requiere, fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos salvó y nos justificó. Justificados pues por la fe. Oiga bien, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es el acto mediante el cual Dios declara al injusto justo. Se reconcilió con nosotros porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nos redimió del pecado, perdonó nuestros pecados, selló el nuevo pacto, nos abrió el camino al lugar santísimo, nos dio la vida eterna y ahora nos da la oportunidad de acercarnos al trono de Dios. Ahora somos su pueblo y herederos de sus promesas. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mira la opinión de Dios de ti. Tú no eres cualquier cosa. El enemigo te ha querido desanimar, desalentar, porque fallaste, porque caíste, porque hiciste o dijiste algo que no debiste haber hecho. El Señor te dice: tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por la posesión, para la posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En esta hora, mi amado, mi amada, yo no sé en dónde tú te encuentras con relación, y valga la redundancia, con relación a tu relación con Dios. No sé si nunca has hecho el compromiso. Quizás llegaste a este lugar por primera vez. Nunca le has entregado tu vida a Cristo. Quizás le servías a Cristo. Te desilusionaste. Viviste experiencias fuertes, duras. Te apartaste. Dejaste la iglesia. Quizás nunca has dejado la iglesia, nunca te has apartado, pero te das cuenta que de alguna manera tu relación con Dios está distante. Tu vida espiritual no está donde debería estar. Quiero recordarte que Cristo ya te ha dado todas las herramientas necesarias, el poder y la autoridad. Nos ponemos de pie, porque este es un momento que tenemos que ensincerarnos con Dios.